Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda semana de actividades de la asignatura de Geometría Analítica. El tema que trabajaremos el día de hoy es el tema de plano cartesiano, que está compuesto por tres pequeños temas que vamos a estar tomando uno por uno. El primero es elementos del plano cartesiano, el segundo es pares ordenados y el tercero es ubicación de coordenadas en el plano cartesiano. Comencemos entonces con esta explicación. El plano cartesiano es una herramienta que se utiliza en la geometría para poder ubicar puntos en un plano de dos dimensiones, ¿sí? Esto se ocupa mucho en áreas como por ejemplo la cartografía o la geografía o algunas cuestiones que tienen que ver con aviación, con ubicación espacial, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a conocer primero cuáles son las partes del plano cartesiano, para que ustedes las conozcan. El plano cartesiano está compuesto por dos ejes. Esos ejes son líneas rectas, que reciben el nombre de eje de las X, que vamos a decir que es esta que está de forma horizontal. Y también tenemos esta otra línea recta, que es el segundo eje, que vamos a llamarla como eje de las Y. Otro nombre que reciben estos ejes es el eje de las abscisas, abscisa, y el eje de la ordenada, o de las ordenadas. ¿Sale? Estos ejes se pueden prolongar de forma infinita hacia cualquiera de los lados. En este caso hay un punto con el cual vamos a decir que parten o que inician estos ejes. Este es el punto principal donde estos dos ejes tocan, al cual le vamos a llamar punto origen. Y hacia la derecha, pueden observar ustedes de este lado, que hacia la derecha están puros números enteros, en este caso la representación es con números enteros, que van en orden ascendente. De aquí hacia la derecha son números que van en orden ascendente, siempre números positivos. Hacia la izquierda, en el eje de las abscisas, igual podemos encontrar números que van en orden descendente, en este caso números negativos. Ocurre lo mismo en el eje de las ordenadas. Hacia arriba tenemos un eje donde los números que se van generando son números positivos que van en orden ascendente. Y en la parte de abajo podemos encontrar un conjunto de números que son números que van en orden descendente y son negativos siempre. ¿Sale? El único punto que no tiene signo como tal es el punto central, que es este punto origen. ¿Sale? Que vamos a decir que es el punto neutral, no es ni positivo ni negativo. ¿Vale? Entonces aquí conocemos ya tres partes del plano cartesiano. El eje de las abscisas, que es el eje de las X, el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y, y el punto donde intersectan estos dos ejes, que se le conoce como origen. El plano cartesiano también está dividido en cuatro secciones. Esas cuatro secciones les conocemos como cuadrantes. Vamos a ponerlo aquí, cuadrantes. Estos cuadrantes están enumerados de la siguiente manera. El cuadrante número 1 es el que tenemos ubicado en esta sección. El cuadrante número 2 es el que tenemos ubicado en esta sección. El cuadrante número 3 es el que tenemos ubicado en esta parte. Y el cuadrante número 4 es el que tenemos ubicado en esta parte. ¿Sale? Son cuatro cuadrantes. Si ustedes se fijan, el eje de las X y el eje de las Y divide al plano en cuatro secciones. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sale? Cada uno de esos cuadrantes, en cada uno de esos cuadrantes se pueden ubicar puntos, ¿sale? Esos puntos se les conocen como pares ordenados. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esa parte de pares ordenados. Pero bueno, de manera general, estos vienen siendo las partes de lo que es el plano cartesiano, para que ustedes las vayan conociendo de manera rápida. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos el eje de las X o eje de las abscisas, el eje de las Y o eje de las ordenadas, el punto donde los dos ejes tocan, que se le conoce como origen, y las cuatro secciones que se dividen al momento de trazar el plano cartesiano. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Bueno, pasemos al segundo punto, que es el de pares ordenados. Ya vimos que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes.
cada uno de sus cuadrantes es una sección donde se pueden ubicar coordenadas o se pueden ubicar puntos en el plano cartesiano. Vamos a volver aquí a poner los numeritos que teníamos puesto anteriormente. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Esto es importante que nunca se les olvide, ¿no? Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. El eje de las X de este lado es positivo, de este lado es negativo. El eje de las Y de este lado es positivo y de este lado es negativo. Bien, un par ordenado viene siendo la representación numérica de un punto que se puede ubicar en el plano cartesiano. Decimos entonces que el par ordenado tiene más o menos esta forma. La forma del par ordenado viene siendo la siguiente. Es entre paréntesis X, Y. A esto se le conoce como par ordenado. Otra forma de llamarle a este punto es llamarlo como coordenada, ¿sale? También recibe el nombre de coordenada. La coordenada, pues como les dije anteriormente, o el par ordenado, es el punto que nosotros podemos ubicar en este plano cartesiano. Y siempre la nomenclatura va a ser de esta forma, X y Y. ¿Por qué va a ser siempre X y Y? Porque siempre el primer número que se ponga en el par ordenado va a representar al eje de las X. Y el segundo número va a representar al eje de las Y. Un ejemplo, si yo pongo 3,5, que sería mi par ordenado, estoy diciendo que este primer número lo tenemos que ubicar en base a X y este segundo número lo tenemos que ubicar en base a Y, ¿sí? O sea, en el eje de las abscisas y este en el eje de las ordenadas. Veamos más o menos cómo podríamos ubicar esta coordenada en el plano cartesiano. Buscamos el número 3 en el eje de las X. Entonces aquí está el número 3 del eje de las X. Ahora buscamos el número 5 en el eje de las Y. En el eje de las Y, aquí está el número 5. Si estos dos puntos trazamos una recta, primero la primera sería vertical y la segunda sería horizontal, estos dos puntos o estas dos secciones van a tocar en un punto y este punto va a ser la coordenada 3,5. Vemos que aquí está el punto 3 y aquí está el punto 5. ¿Sale? Entonces es como que la forma de ubicar el plano cartesiano. Si no lo hacemos con este orden y primero, por ejemplo, el 3 lo ubicamos en el eje de las Y y el 5 en el eje de las X, nos quedaría el punto por acá. Pero obviamente este punto estaría incorrecto, porque el 3 no representa el eje de las Y y el 5 no representa el eje de las X. Una forma en la que podemos identificar en dónde va a quedar el punto antes de ubicarlo es a lo mejor con los signos. Los números X y Y pueden tener signos positivos o negativos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí este 3 y este 5 no tiene el signo de manera escrita, pero cuando no lo tiene escrito asumimos que es un signo positivo. Entonces, si la coordenada tiene un signo positivo, positivo, va a quedar en el cuadrante 1, siempre, por acá, en esta sección. Si la coordenada tiene un número negativo y después un número positivo, va a quedar en el cuadrante 2, o sea, por esta sección de aquí. Si el número tiene primero un número negativo y después otro número negativo, la coordenada va a quedar por esta sección. Y si la coordenada tiene un número positivo primero y luego un número negativo, va a quedar por esta sección. Entonces, dependiendo del signo, igual podemos como darnos una idea de dónde va a quedar ubicada la coordenada. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a ubicar el número menos 5,6. Yo puedo ver que esta coordenada, vamos a decir que es la coordenada A, menos 5,6, tiene primero un número negativo y después tiene un número positivo, que es el 6. Entonces, como primero es negativo y el segundo es positivo, sé que el número va a quedar ubicado en esta sección de aquí, porque de acuerdo a lo que escribimos anteriormente, en el cuadrante 2 van todas las coordenadas que tengan negativo y positivo. Entonces, ahora sí ubicamos primero el menos 5. El menos 5 está aquí. Y el 6 está aquí. Entonces, el punto donde estos dos elementos del par ordenado intersectan es en esta sección de aquí, que vamos a decir que es el punto A. ¿Sale?
Esta es la forma en la que vamos a estar representando las coordenadas, como lo pusimos aquí, donde ubicamos el puntito, que incluso lo podemos poner de un color distinto, para que se resalte, porque lo que queremos es este punto es el que nos interesa, el azul, y esta es la coordenada. O lo podemos poner así, el puntito y la letra a la que representa la coordenada, en este caso la letra A. Veamos un ejemplo más. Vamos a decir la coordenada B, que está ubicado en la posición 3,7. 3,7, yo puedo ver que aquí tiene un número positivo y aquí tiene también un número positivo, entonces quedaría en el cuadrante 1. Y 3,7 quedaría ubicada en esta sección de acá. 3 del eje de las X, 7 del eje de las Y, y donde toca es este punto de aquí. O sea, vamos a decir que es la coordenada B. Y esa es la forma en la que vamos a ir identificando a lo que son los pares ordenados y dónde los vamos a ir ubicando aproximadamente, ¿no? En este caso las ubicaciones, pues depende de la gráfica que ustedes dibujen, va a tener una precisión dependiendo de qué tan bien dibujen ustedes las coordenadas. Otra observación que podemos hacer cuando trabajamos con pares ordenados es que los números también pueden tener no solamente números positivos y negativos, sino también números que no tengan signo, como por ejemplo el 0. Bueno, el 0 es el único que no tiene signo. Si yo ubico la coordenada C, que tiene el número 4,0, la coordenada 4,0, esta es positiva, pero esta es neutra. O sea, este no tiene signo, ni positivo, el 0 no tiene signo, ni positivo ni negativo, ¿sale? El 0 es el único número que no tiene signo, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí. El 0 no tiene signo. Siempre que veamos un número 0 en nuestro par ordenado o en nuestra coordenada, significa que el número o el punto va a quedar ubicado en alguna de las líneas, ¿sale? Por ejemplo, si el par ordenado tiene un positivo y luego un 0, va a quedar ubicado en esta línea de acá, ¿sale? Si el número tiene un negativo y después un 0, va a quedar ubicado en esta línea de acá. Si el número primero tiene un 0 y luego tiene un positivo, va a quedar ubicado en esta línea de acá. Y si el número primero tiene un 0 y luego tiene un negativo, quedaría ubicado en esta línea de acá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el número 4,0 o la coordenada 4,0 quedaría ubicado en esta sección de acá, directamente en este punto. Si tuviéramos una coordenada más que dijera menos 7,0, vamos a decir la coordenada R, menos 7,0. Menos 7,0 quedaría ubicado en esta sección de acá. Esta sería la coordenada R. Si tuviéramos otra, vamos a decir la coordenada Q. Voy a poner otra letrita para que no se confunda aquí la Q con el 0. Vamos a poner la coordenada con la letra M, que fuera 0,-3. 0,-3 quedaría ubicado aquí. En esta sección de aquí, este sería el punto M. Entonces, ya vimos aquí algunos ejemplos de, bueno, las partes de lo que es el plano cartesiano. También ya vimos lo que es un par ordenado o coordenada, dónde las podemos ubicar o cómo más o menos se identifica la forma en la que se pueden ubicar y cuál es la forma correcta de ubicarlas en este caso, donde primero tenemos que considerar que el primer numerito representa el eje de las X y el segundo numerito el eje de las Y, y cómo quedarían algunos ejemplos de ubicaciones de coordenadas en el plano cartesiano con números enteros, positivos, negativos o incluyendo el 0. ¿Qué les va a quedar a ustedes para que realicen? Les va a quedar que realicen estos ejemplos que tenemos aquí. Hay que dibujar un plano cartesiano, más o menos como de estas medidas, considerando que del 0 al 1 hay 1 centímetro, por decir así. Pueden ponerlo igual como un cuadrito de su libreta y ubiquen estas coordenadas que tenemos aquí. El video con las soluciones lo publicaremos un poquito más adelante. Y bueno, chicos, eso es todo por el tema del día de hoy. Les deseo que tengan una excelente semana y esperen las soluciones de esto para que puedan corroborar sus resultados. Hasta luego.